6:47, a esta hora doy la bienvenida a nuestro segundo invitado, Guillermo Abad, director de Justicia Vial. Guillermo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Hernán. Un enorme gusto poder conversar con usted, siempre a la orden. Muchísimas gracias. Duele mucho que tengamos que abordar estos temas siempre después de cada accidente de tránsito, de cada siniestro, después de cada pérdida valiosa de vidas que quedan en las carreteras apagadas y los familiares pues sin saber qué hacer, sin una respuesta, con problemas, porque quedan con problemas de resolver a los otros afectados. Pero todo eso la ley de tránsito no lo ha podido evitar. Entre enero y julio de este año ocurrieron 195 siniestros viales, por ejemplo, solo en la avenida Simón Bolívar, una de las más peligrosas del país. Sin embargo, las distintas rutas de la capital son escenario de emergencias de este tipo. La que sale de Quito hacia Guayabamba, por ejemplo, es una constante. Se han visto los peores accidentes de tránsito, creo que el de ayer un poco los sobrepasa, pero o sea, ya en realidad que da miedo salir a conducir en las vías del país, en las vías de Quito. ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativa nos queda? Las escuelas de conducción son las que entregan todo el poder a gente que no se experimenta para manejar, por ejemplo, grandes vehículos, Guillermo. Efectivamente, lo que usted acaba de decir es muy lamentable porque es un tema repetitivo y que lastimosamente la sociedad ya nos hemos acostumbrado a estas cosas anormales que pasan en la vía y que las estamos considerando que son normales porque es repetitivo. Pero mire usted, lo que acaba de mencionar es algo que viene dándose desde muchos años. Justicia Vial justamente la semana pasada presentó algunas estadísticas en la ciudad de Guayaquil a nivel nacional y podríamos demostrar que en los últimos 20 años la tasa de crecimiento anual en siniestros se mantiene al alza de manera constante en alrededor del 5%. En el caso de la morbilidad, que son los heridos, en el 8.5%, wow. Y en el caso de fallecidos, una tasa de crecimiento anual sostenida de cerca de 20 años de alrededor del 5.5%. Es decir, la tendencia de siniestros en nuestro país aumenta. También decíamos lo grave, y que es lo que nos debe llamar mucho la atención, que una cosa es el dato oficial y otra cosa es el dato real. Nosotros con dato oficial estamos bordeando los 21.000 siniestros de tránsito en el año 2023, pero en realidad tenemos muchos más siniestros que no han sido registrados. Lo mismo pasa con las tasas de mortalidad, morbilidad y de personas que han quedado lesionadas. Mire, este ejemplo que inclusive fue cotejado o revelado por la propia Organización Mundial de la Salud. En el año 2023, el Ecuador tuvo 2.373 víctimas mortales con dato oficial, pero para ese mismo año el reporte mundial de la Organización Mundial de la Salud hablaba de cerca de 4.000. Es decir, la tasa de mortalidad con dato oficial es del 13 muertos por cada 100.000 habitantes versus que el dato real es de 22 muertos por cada 100.000 habitantes. Y eso es algo que ya nos debe llamar mucho la atención. Y sobre todo porque esas cifras lo que deberían motivar es precisamente a que el Ecuador se ponga en consenso sobre qué hacemos con esto, que nos quita vidas todos los días. Y como decía yo, genera mucho miedo, tanto como la inseguridad por la delincuencia. Ahora es la inseguridad en las vías. Uno no sabe si lo embisten, si se vienen de frente, se cambian de carril. El tema de las revisiones vehiculares, ¿de qué nos han servido? Mire, para eso hay que siempre entender la estadística para saber cuáles son las razones o las medidas que se toman a nivel de políticas de Estado. Y por eso es importante tomar siempre la estadística. Y un poco yendo al contexto que usted acaba de manifestar. El 96% de los siniestros de tránsito en nuestro país siguen en manos del factor humano, es decir, es totalmente atribuible al factor humano. Apenas el 4% restante son de factores exógenos, como el mal estado de la vía, el mal estado del clima o una falla mecánica que está relacionada justamente con la revisión técnica vehicular. Pero el 96% es factor humano. Y si nosotros revisamos dentro del factor humano, empezamos a analizar
cuáles son los actores viales que mayor siniestralidad genera, están los conductores, entre profesionales y no profesionales, y ahora incluidos en ese número de conductores, los que están en una motocicleta, es decir, los conductores de las vías son los que están generando el mayor desangre en nuestro país. Y si a eso le seguimos analizando y vemos cuáles son las causalidades del siniestro, resulta ser que el 22% es por estar distraídos entre el uso del celular, y la segunda causa, que es una aberración desde el punto de vista de seguridad vial, es el no respeto a las normas de tránsito. Es decir, los actores viales no nos gusta respetar las normas de tránsito, sea la revisión técnica vehicular, Ajá. sea el no respetar el semáforo en rojo, no respetar los límites de velocidad, es decir, no nos gusta respetar las señales de tránsito. Y esa actitud, ese mal comportamiento que se ven registrados en las estadísticas, es producto resultado de no tener una adecuada capacitación, formación y tecnificación de los actores viales, y principalmente de los conductores entre profesionales y no profesionales. ¿Y por qué no tenemos esa capacitación? Porque hay un incumplimiento de la ley por parte del Estado. El Estado tiene una gran deuda con la sociedad, porque la educación vial debía estar como materia pensum en el pensum de estudio, como materia obligatoria en instrucción primaria y secundaria desde el año 2008, y nunca se ha implementado. Y en el caso de los conductores profesionales y no profesionales, como se leía ese reporte al inicio de esta entrevista, aún se siguen entregando licencias profesionales al margen de la ley, y ahora se entregan licencias no profesionales al margen de la ley. Se han hecho varios allanamientos a la Agencia Nacional de Tránsito y se han encontrado una gran cantidad de irregularidades, como personas que nunca han ido a clases y obtienen una licencia, sea profesional o no profesional. Personas que han perdido todos sus puntos en sus licencias y mágicamente recuperan los 30 puntos, y personas que deben una gran cantidad de multas, resulta ser que no deben nada al Estado. Entonces hay perjuicio por todo lado, porque el tema de transporte, de tránsito y seguridad vial es una materia de fácil corrupción, muy vulnerable a la corrupción, y eso genera que se tenga tanta siniestralidad. Y a eso hay que sumarle, para terminar el comentario, para demostrar cuán fácil es infringir la norma, y por parte de la propia autoridad, que tenemos una ley, una reforma a la ley que se publicó en el año 2021, el 10 de agosto del 2021, ley que fue producto de un análisis de 5 años, porque empezó en el año 2016, justamente por una gran cantidad de siniestros que hubo en ese año. Y hasta la fecha no tenemos el reglamento de aplicación a esas reformas, y es un incumplimiento a la norma, porque la propia ley determinó que 6 meses después de promulgada tenía que salir el reglamento, y hasta la fecha no tenemos. Y todas esas reformas, que son justamente para contrarrestar esta gran cantidad de siniestros, entre esas implementar dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos, de video, sugerencia de OMS para tener un mejor control del transporte de tránsito, no se ha podido implementar porque al Estado, a la autoridad, no le ha motivado, pese a tanta cantidad de siniestros, el sacar este reglamento. Y lastimosamente seguiremos así, porque nadie habla de estos temas, salvo después de un siniestro grave como el de ayer, ¿no? Lo de ayer, ¿qué fue? ¿Una causa humana aparentemente o supuestamente? Todavía en investigaciones, es falla de frenos. Allí, ¿cómo atribuimos una responsabilidad? Y creo que hay que hacer un análisis más profundo. Las avenidas como la Simón Bolívar, la Ruta Viva, la Mariscal Sucre, que son las que mayor siniestralidad vial tienen en el cantón, y además la de Guayabamba, que también ya se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Por cada momento tenemos un siniestro de magnitud, porque eso es importante considerar, que en estas vías, al existir una gran cantidad de parque automotor que circula, más una gran cantidad de vehículos pesados, y la velocidad, son ingredientes que forman un cóctel muy peligroso, muy difícil de controlar, y por eso tenemos siniestros de magnitud en donde hay más de 12 víctimas entre muertos, heridos y traumáticos. ¿Qué es lo que está sucediendo en la Simón Bolívar y en la Ruta Viva? En el caso de Simón Bolívar tenemos
cerca de 80.000 vehículos que circulan al día por esta vía. En el caso de la Ruta Viva estamos hablando de alrededor de 65.000 vehículos, pero en ambos casos tenemos un 40% de los vehículos que circulan ahí que son vehículos de un mayor tonelaje de A3.5, es decir, son de carga media hasta carga extra pesada inclusive, es decir, que ya estamos hablando de 20 toneladas de vehículos. Entonces, estos vehículos, al tener una vía donde se puede imprimir velocidad, donde no hay controles de velocidad, los radares que están ahí o no están funcionando o no tienen la capacidad de determinar la diferencia entre un vehículo liviano y un vehículo pesado. Claro. Consecuentemente, el vehículo pesado puede ir a exceso de velocidad y el radar no va a detectar. Y ante la cantidad de vehículos también. Claro. Cuando sabemos que estos vehículos tienen diferentes límites de velocidad. A esa velocidad, usted súmele que los conductores no están debidamente capacitados, y un claro ejemplo de que no están debidamente capacitados es que en un vehículo pesado impriman grandes velocidades. Es decir, no tienen la destreza, ni la habilidad, ni el conocimiento para estar al frente de un volante. Y cuando intentan frenar, resulta que este freno se cristalizó no por falla mecánica, claro, sino por mal uso del freno. En todos estos siniestros que hemos tenido, un vehículo pesado que se ha quedado sin frenos, haciendo el análisis del peritaje respectivo, resulta ser que los frenos sí estaban en buen estado, pero el mal uso del mismo terminó deteriorándolo y cristalizándolos y consecuentemente generó el siniestro. Esto quiere decir que la causa del siniestro no fue estoy hablando en términos generales de lo que ha sucedido con estos vehículos. No fue mecánico. No fue el quedarse sin frenos, sino el mal uso del freno. Y en este caso específico de la Simón Bolívar, fue un exceso de velocidad y claro, ante cualquier imprevisto, el tiempo de reacción, la distancia de frenado es mayor y consecuentemente no se puede evitar el siniestro que nos deja secuelas. Muy importante lo que usted nos ha señalado para tener un poco de conciencia y claridad sobre lo que está pasando con el tema del tránsito y sobre todo en estas dos vías y dos rutas peligrosísimas para la circulación. Muy gentil por comparecer ante nuestros micrófonos. Muy amable. Siempre a las enteras órdenes, hermano. Gracias. Gracias a Guillermo Abad. 6:59 a.m. Vamos a terminar con noticias internacionales, ¿no?